Irán está ardiendo. Estamos viendo un levantamiento popular que ha puesto al régimen contra las cuerdas, en una de sus crisis más graves hasta la fecha. Vamos a meternos de lleno a desgranar las claves, a entender cómo se ha podido llegar a este punto tan crítico. Y el punto de inflexión, el momento en que todo cambia, llega a principios de enero de 2026. Tras 12 días de protestas masivas, el gobierno toma una decisión drástica: apaga Internet. Un apagón total. El objetivo, la verdad, es bastante claro: intentar silenciar una revuelta que se les va de las manos y, sobre todo, controlar el relato de lo que está pasando. Claro, con el país digitalmente a oscuras, conseguir cifras fiables es una misión casi imposible. Los informes que llegan de organizaciones como Iran Human Rights o HRAN, aunque no coinciden, dibujan un panorama aterrador. Hablamos de cientos de muertos y miles de detenidos. Y esta disparidad de datos no solo nos habla de la brutalidad de la represión, sino del caos informativo total que se vive en el país. Pero la gran pregunta es esa: ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cómo una protesta que arranca por la economía escala hasta convertirse en un desafío existencial para la propia República Islámica? Para entenderlo, tenemos que rebobinar un poco, ir a la chispa que lo inició todo. Vale, vamos a ello. La causa inmediata, el detonante que lo precipita todo, fue el colapso sistémico de la economía iraní. La situación se había vuelto sencillamente insostenible para la mayoría de la gente. Y ojo, que el colapso no fue de un día para otro, fue una caída libre durante todo el año 2025. El rial, la moneda iraní, se despeñaba. Primero, la costosa guerra con Israel en junio. Después, la vuelta de las sanciones de la ONU en septiembre. Para diciembre, la catástrofe era total. La moneda había perdido casi el 70% de su valor en solo un año. El poder adquisitivo de la gente quedó literalmente pulverizado. Es que las cifras son para echarse a temblar. Una inflación oficial por encima del 42%. Pero es que el precio de los alimentos subió más de un 70% y el de las medicinas un 50%. Y para rematar, el gobierno decide eliminar los subsidios a las importaciones. ¿Esto qué significa? Pues que el coste se traslada directamente al bolsillo de los consumidores y deja paralizados a los comerciantes. La olla a presión estaba a punto de reventar. Y aquí llega el verdadero punto de inflexión. Lo que lo cambia todo es quién empieza a protestar. El epicentro fue el Gran Bazar de Teherán, y los que lideraron las protestas fueron los bazaríes. Esta es la clase comerciante, que tradicionalmente había sido un pilar fundamental del régimen. Cuando su lealtad histórica se quiebra por la ruina económica, el gobierno pierde uno de sus principales apoyos. Y eso es un cambio de juego total. Pero la crisis económica fue solo la cerilla. Para que se produjera un incendio de estas dimensiones, el combustible llevaba años acumulándose. Había otras grietas, mucho más profundas, en el sistema iraní. El malestar era mucho más profundo, venía de muchos frentes. La herida por la represión del movimiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 seguía muy abierta. A eso hay que sumarle una sequía histórica que amenaza el suministro de agua de la capital, la corrupción endémica que todo el mundo percibe y un número de ejecuciones estatales que da auténtico pavor. Era, en fin, el caldo de cultivo perfecto para que todo estallara. Y ese salto, de lo económico a lo político, se vio muy claro en las calles. Empezaron a oírse consignas como esta: ni Gaza ni Líbano, mi vida por Irán. Esto ya no es una protesta por el pan, esto es un grito de guerra, un rechazo frontal a la política exterior del régimen, que financia milicias fuera mientras su propia gente se hunde en la miseria. Con las calles en llamas, la respuesta del régimen y de la comunidad internacional no se hizo esperar, claro. Y esto dejó a Irán en una encrucijada muy peligrosa. La respuesta del régimen fue brutal y sin rodeos. El fiscal general Mohammad Movahedi Azad lanzó una amenaza directa: participar en las protestas te convierte en un enemigo de Dios, un delito que en Irán se castiga con la pena de muerte. El mensaje no podía ser más claro: aquí no hay concesiones, aquí solo hay represión. Y mientras la represión se endurecía en las calles, fuera se libraba una guerra de relatos. A nivel interno, el presidente Pezeshkian hacía un tímido llamamiento al diálogo, algo que contrastaba mucho con la violencia que se estaba viendo. Y a nivel externo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevaba la tensión amenazando con una intervención. Irán estaba atrapado entre su propia tiranía y la presión exterior. Todo esto nos lleva a la pregunta clave, a la pregunta sobre el futuro. Porque esta crisis no solo define el presente de Irán, es que pone sobre la mesa quién va a liderar el país justo en su momento de mayor vulnerabilidad. Esta es la pregunta que se cierne sobre toda la crisis. Ali Khamenei tiene ya 86 años, y la cuestión de su sucesión añade una capa de incertidumbre que es francamente explosiva. El futuro de Irán va a depender de quién tome las riendas del poder. Y aquí se perfilan dos caminos muy distintos para Irán. Por un lado está Mojtaba Khamenei, el hijo del actual líder.
Él representa la continuidad de la línea dura. Y por otro, Hassan Jomeini, nieto del ayatolá Jomeini, el fundador de la revolución. Él emerge como una posible opción más moderada, con lazos con el sector reformista. La elección entre uno y otro definirá el rumbo del país para las próximas décadas. Y así, Irán se encuentra en una encrucijada existencial, acorralado por un levantamiento popular que exige un cambio de raíz y presionado por un escenario internacional muy hostil. La batalla por el futuro de Irán está abierta, y su desenlace, a día de hoy, es una incógnita total.